A partir de las viejas lámparas de bajo consumo, de las viejas CFL, lo que últimamente se está haciendo, la mayoría estamos haciendo, es desarmarlas, quitarles estos tubos, estas velas que se les llaman, se vacían, se les quita el contenido interior, y a partir de ellas, con LED de 10 milímetros, se construyen lámparas en base a diodos LED. Diodos LED puestos en serie, puestos en grupos, en series de 3, puestas en paralelos, 2 paralelos de 3 series, de 3 diodos LED en serie, y se pueden construir tanto para tensiones de 12 volts o para directamente conectarlas a la red eléctrica. En nuestro caso aquí en Argentina, 220 volts de corriente alterna, o en algunos otros países de 110 volts. Lo que hemos visto lo que vamos a ver también en el artículo de hoy es, que ya lo tengo por aquí, el circuito que hemos decidido emplear a base de un capacitor. Ya hemos hecho un artículo para Neoteo. Cuando estábamos en Neoteo habíamos hecho un artículo que era a base de simples resistencias, un par de resistencias que se conectaban junto al puente de diodo, al puente rectificador, con un capacitor para filtrar esa señal rectificada y pulsante que obteníamos, para que no sea tan notable en algunos casos, y el circuito de LED con todos los LED en serie. Era básicamente igual a esto que vemos aquí, excepto que no utilizábamos el capacitor, y sí utilizábamos resistencias de un alto valor de potencia de disipación. Usábamos resistencias de 5 watts aproximadamente, o de 7 watts en algunos casos, pero era demasiada la potencia que se disipaba en calor, a pesar de la baja corriente que uno intentaba utilizar, que era de 20 mA, 0,02 amperes, 20 mA, es la corriente que se intenta utilizar en este tipo de lámparas. Nosotros aquí vamos a utilizar la técnica del capacitor, también muy conocida ya, muy vista por todo el mundo, muy ya realizada, construida por otros, pero bueno, vamos a verla de la manera en que intentamos ver siempre las construcciones nosotros. Lo que ya habíamos dicho antes, y que quiero en este caso destacar, es que las resistencias que utilizábamos antes para bajar la tensión de salida para alimentar el circuito serie de LED, esas resistencias, por la corriente que circulaba, disipaban mucha potencia. Potencia es tensión por intensidad, y a pesar de que la intensidad era muy baja, de 0,02 amperes, la tensión era de un valor muy elevado, entonces la potencia era de un valor muy elevado y teníamos que disipar mucho calor. ¿Y aquí qué pasa? En este caso, ¿qué sucede? ¿Por qué no se disipa calor? ¿Por qué? ¿Qué clase de magia hay que se utiliza un capacitor para que no haya tanta disipación de calor? Lo que vale aclarar, y que en muy pocos lugares está destacado, es que muchos saben, que la mayoría lo sabe a eso, que el capacitor, las dos placas que forman el capacitor, cuando el capacitor en el semiciclo de la tensión, en la parte de semiciclo positivo y semiciclo negativo,
cuando el capacitor comienza a cargarse, supongamos en la parte positiva, empieza a cargarse y en la otra placa empiezan a acumularse electrones. En esta parte del circuito, en este punto, cuando ya el capacitor está cargado, no hay circulación de corriente, el capacitor está cargado. Mientras el capacitor se está cargando o descargando, es cuando hay circulación de corriente, pero no en el capacitor, sino en el resto del circuito, debido a la carga del capacitor. Y volvemos a insistir sobre lo mismo. En el momento de máxima tensión, es el momento en que el capacitor está cargado y no hay circulación de corriente. Cuando tenemos tensión por intensidad, que habíamos dicho que eso era igual a potencia, si la intensidad es cero, en cualquier multiplicación donde uno de los elementos es cero, el resultado va a ser cero. Entonces no vamos a tener disipación de calor en el capacitor porque cuando la tensión es máxima, la corriente es cero. Cuando existen las otras partes del semiciclo, la disipación de potencia es muy baja y por eso se recomienda utilizar este tipo de circuitos en base a capacitor. La fórmula para calcular el capacitor, el valor de capacitor, el valor en capacidad que vamos a necesitar, es una fórmula que se basa en la conocida ley de Ohm, que todos la conocen, que todos la saben, que bueno, sería intensidad igual a tensión dividido resistencia, en este caso, pero esto es así de sencillo cuando se utiliza corriente continua. Cuando se utiliza corriente alterna, ya los elementos ya cambian, ya se utilizan otro tipo de componentes dentro de la fórmula, y la fórmula queda como yo la he impreso aquí para que ustedes la vean, y se la voy a explicar así en un video para que se pueda entender mucho más rápido que explicándola en texto. La corriente, en la parte de tensión habíamos dicho que corriente era igual a tensión dividido resistencia, que es lo que tenemos aquí, que es lo que vamos a ver aquí. La corriente es la que vamos a lograr que circule en el circuito. Vamos a traer el circuito nuevamente. La corriente que va a circular por el circuito va a pasar por el diodo, por R1, por el puente rectificador, por el grupo de diodos y va a volver por R2 hacia la red nuevamente, en un sentido. En el otro sentido va a pasar por R2, por el puente rectificador, pasa nuevamente por los LED y se cierra por R1, C1, volviendo a la red nuevamente en lo que sería el otro semiciclo. Entonces, tenemos la intensidad que deseamos para los LED, que en este caso lo deseable o lo que uno busca generalmente es 20 mA. Nosotros vamos a tratar de tener 0,02 amperes aquí. Y la fórmula dice que tenemos que restarle a la tensión de red, en nuestro caso aquí son 220 volts, pero tú puedes tener 110 en tu país, 110 volts de corriente alterna, se resta a la tensión total del LED. En este caso yo he utilizado 6 LED de color blanco, que serían unos 6 LED de 3,6 volts aproximadamente, que darían un poquito más de 20 volts en la suma de todas las tensiones. Si sumamos las tensiones de todos los LED, entonces esta fórmula aquí arriba a mí me queda unos 200 volts aproximadamente, un poquito menos de 200 volts. En la parte del denominador es una raíz cuadrada, encontramos una raíz cuadrada con R al cuadrado. R al cuadrado es la suma de la componente resistiva que encontramos en el circuito. La componente resistiva más notoria, más notable, es esta resistencia de 1K y esta resistencia de 100 ohm. Entonces sería 1100, 1100 al cuadrado. La resistencia
Aquí me faltó decir que la tensión se tiene que expresar en volt, el resultado va a ser en ampere, la resistencia tenemos que expresarla en ohm, o sea que va a ser 1100 al cuadrado, y eso se le suma a la parte de lo que en corriente alterna se llaman reactancias de los elementos, de los componentes, que en este caso vamos a hablar solamente de la parte del capacitor. Hay una componente inductiva, existe siempre una componente inductiva, pero que en este caso no está presente fuerte, es muy baja y es prácticamente despreciable, tiende a cero. Entonces por eso no se tiene en cuenta en la fórmula. Entonces, la reactancia capacitiva, 2pi por la frecuencia de red, esto es frecuencia de red expresada en ciclos, en 220 sería 50 ciclos, 50, y la capacidad se tiene que expresar en faradios, en faradios. Entonces, si tenemos para un capacitor de, por ejemplo, 220 nanofaradios, sería un valor de 220 multiplicado por 10 a la menos 9. ¿Eso es correcto? Eso sería el valor de 220 nanofaradios expresado en faradios, que es lo que se utiliza en esta fórmula. O sea, aquí se debería usar 220 por 10 a la menos 9. Milifaradios sería 10 a la menos 3. Microfaradio sería 10 a la menos 6 y nanofaradio es 10 a la menos 9. 220 nanofaradios es 220 por 10 a la menos 9. Para el caso de, nosotros ya hemos hecho, y ya lo vamos a mostrar, ya lo van a ver o lo van a leer o ya lo han leído en el artículo, nosotros hemos comprobado que con un valor de capacidad de 330 nanofaradios, y según esta fórmula obtenemos una corriente de LED que se aproxima a los 20 mA. Es lo más cercano que puede existir junto con estos valores de resistencia para completar en esta fórmula. Junto con esos valores de resistencia es lo más aproximado para obtener los 20 mA que nosotros queremos o que necesitamos para un máximo brillo de los LED que estamos utilizando. Como no queremos llegar al límite de corriente de los LED trabajando en forma continua, hemos decidido usar un valor de 220 nanofaradios, lo que nos da una corriente de LED de 14 mA, 13,8 aproximadamente, en la práctica 13,9 nos han dado las mediciones. Y con esa corriente nosotros trabajamos en un valor mucho más seguro, el LED no levanta temperatura y se mantiene estable siempre la corriente, la tensión del LED, la corriente y el desempeño del LED en el circuito. De hecho, bueno, nosotros lo estamos utilizando como una pequeña luz de noche para la casa, para tener zonas de la casa algo iluminadas, para cuando uno se levanta en la noche no andar al oscuro. Y bueno, ya ha funcionado de manera perfecta. Lo que quiero remarcar, por sobre todas las cosas, es que, como dije al principio, si la tensión de red es 110 volt, el valor del capacitor va a ser distinto, será distinto para obtener la misma corriente que si tenemos una tensión de red de 220 volt. Por lo general se utiliza un capacitor de 470 nanofaradios para 110 volt, que no varía demasiado si es 50 o 60 ciclos por segundo, pero sí varía el valor de la capacidad, que, vuelvo a repetir, hemos observado que se utiliza 470 nanofaradios y nosotros podríamos recomendar, para obtener una menor corriente de LED, para obtener un funcionamiento más seguro, un valor de, podría ser 560 nanofaradios, para que esto pueda trabajar de manera cómoda y sin problemas, sin levantar temperatura a los LED, sin variar su funcionamiento, y que esta sea una lámpara, digamos, no solo de bajo consumo, de ultra bajo consumo, sino eterna. Lo último que tenemos para destacar es que
la tensión de aislación del capacitor C1 debe ser de la máxima tensión que puedan encontrar y que debe superar ampliamente la tensión de red. En el caso nuestro, de 220 volt, podríamos usar capacitores de 630 o de 400 volt de aislación, pero en todos los casos van a observar que vienen capacitores que son especiales para trabajar con corriente alternas y para ser conectados directamente a corriente alterna, y vienen expresados, su valor viene expresado en forma de corriente alterna, no en forma de corriente continua. Nosotros utilizamos unos que hemos extraído de unos chasis viejos de televisión de 275 volt que funcionan perfectamente, que ya lo habrán visto o lo van a ver en las fotografías que acompañan el artículo donde está este video. Después, más recomendaciones no hay, solamente mantener la prolijidad en el armado y el resultado será un resultado óptimo. Les aclaro, por las dudas, que esto muchas veces lo van a encontrar como las famosas fuentes sin transformador, con un Zener aquí. Tengan mucho cuidado con eso, porque el capacitor determina la corriente que va a circular por el circuito. Si aquí no hubiese carga, vamos a poner no la mano momia sino la otra mano, si aquí no existiera carga y dejáramos abierto, esta tensión se elevaría muchísimo, llegaría a valores muy altos. Y si aquí ponen un Zener, la corriente, esos 20 mA que determina el capacitor que tienen que circular, intentarían pasar por el Zener, que ustedes quieran poner, y corran peligro de que se ponga en corto el Zener y de que se rompa el circuito, de que explote, porque el Zener cuando se rompe se pone en corto. Entonces tengan cuidado que este tipo de fuentes solamente sirven cuando tienen carga conectada. Solamente son útiles y funciona todo lindo, todo bonito, todo prolijo, como yo les intenté explicarles, pero cuando tiene la carga correspondiente conectada. Si esto queda abierto, esta tensión se eleva porque el circuito se comporta como un conductor prácticamente. Esta tensión se eleva hasta un valor muy grande, muy elevado, y va a necesitar siempre tener una carga conectada que absorba esos 20 mA. Así que 220 volt o 110 volt, de ahí van a sacar, con la fórmula que les acompañamos, van a sacar el valor del capacitor. Partan de valores comerciales, de valores comunes, de valores convencionales que se consigan, o sea, no saquen cuentas o cálculos para obtener de repente un valor de 422 nanofaradios que obviamente no existe en el mercado. O sea, busquen los valores que existan. Primero partan de valores existentes, como ser 330 nanofaradios, 390, 470, 560 nanofaradios. Son todos valores existentes y que van a conseguir fácilmente. No saquen al revés el cálculo, o sea, mejor dicho, háganlo al revés al cálculo y no partan de querer averiguar la corriente, queriendo tener una corriente ideal. Traten de tener los valores de capacidad prácticos y comerciales, y en función de eso se van a fijar y van a ver si la corriente de LED es la apropiada o no. En el caso nuestro, vuelvo a repetir, no utilizamos 20 mA, que es lo que la mayoría usa, utilizamos una corriente de LED menor a 15 mA incluso. Pero gustos son gustos, y bueno, ustedes fabricarán la lámpara a LED de ultra bajo consumo que le hemos traído hoy en Service System como ustedes quieran. Y nosotros estaremos en el foro, como siempre, para ayudarlos en todo lo que podamos. Muchas gracias a todos y sigan visitando Service System.